Ya acabó todo. ¿Listo? Ya si nos reunimos la siguiente semana será para darles notas y ya está. Como para que Para un dulce. tengan claro eso, ya el resto pues de entrada pues feliz. Para una nota apreciativa. Ay, verdad. Sí. Les diga así, profe, no les regaló nada. Un puntico. Un puntico. Por lo menos que sea un descariño. No miramos eso. O sea, sí. Bueno, ya vieron el taller, ¿no? Sí. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, hoy vamos a hablar de dosis, que es esa vaina de la dosis, ¿cierto? Que en últimas básicamente lo que vamos a hacer es cuantificar la cantidad de energía que entrega la radiación a un tejido en particular, ¿sí? Obviamente para nosotros va a ser importante hablar de tejidos. En últimas, como se dieron cuenta la clase, bueno, la clase que tuvimos hace rato ya, básicamente lo que estamos es cuantificando cuánta energía entrega la radiación a la materia, ¿cierto? En esa oportunidad hablábamos de diferentes mecanismos, que básicamente las interacciones se podían dar a través de efecto Compton, a través de efecto fotoeléctrico, bueno, vimos diferentes mecanismos. Hoy básicamente lo que vamos a ver es eso, cómo se cuantifica, ¿sí? Obviamente, igual ahorita lo hablamos otro poquito, todo tiene que ver en últimas con interacciones que tienen una probabilidad de aparecer u otra, ¿sí? No es que siempre que llega radiación hay efecto fotoeléctrico o siempre hay efecto Compton, ¿cierto? No, hay una probabilidad de que aparezca un tipo de interacción u otra. Obviamente cuantificar de manera precisa la dosis no es una tarea fácil, ¿sí? Es una tarea que de hecho pues va a depender de muchas cosas, muchos parámetros van a haber allí involucrados. Como se van a dar ahorita cuenta, de hecho va a depender del tipo de tejido, por ejemplo, con el que interactuemos, va a depender del tipo de gas que utilicemos, ¿cierto? Entonces, digamos que no es una tarea muy simple. Básicamente en el taller, pues bueno, vamos a hacer un ejercicio muy parecido a lo que hicimos en el primer corte, con el tema de las unidades y conversión de unidades. Recuerdan que allá hablábamos pues de las diferentes escalas, sus múltiplos y múltiplos de una medida, ¿sí? Ahora pues vamos a hablar de diferentes formas de hablar de dosis. Entonces, para hoy, para ustedes va a ser más claro lo que es el Gray, lo que es el Siever, lo que es Weyl, ¿cierto? Entonces, la idea es que pues básicamente ustedes en el taller, el primer punto, lo que van a hacer es conversiones entre esas unidades. Igualmente, pues vamos a recordar múltiplos y submúltiplos. Ahí se dieron cuenta que aparecía el enlace antecitos de la unidad, que entonces eso significa ¿qué? Un centi, ¿cierto? Pues es un submúltiplo, así como está el centímetro, puede estar el centigrade, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo correlaciono esas cosas? ¿Qué significa en últimas eso? Pues bueno, un recordarles que vamos a hacer ahorita rápido el primer corte. Que pues afortunadamente, aunque yo sé que a ustedes no se les olvidan las cosas, es mejor recordar, ¿cierto? Bueno, en el trabajo, aunque ahorita pues vamos a hablar al final un poco mejor de eso, la idea es, muchachos, y pilas nuevamente, les digo ahorita empezando la clase y al final recuerdo, pilas con el tema de las citas, pilas con el tema, y mire que me di cuenta hace 8 días que yo no era el único, pilas con el tema de copiar y pegar, ¿sí? Trabajo en el que haya copia y pega, trabajo que queden ser. ¿Listo? O sea, ya tienen problemas porque es un problema de derechos de autor. Dime. ¿Se puede usar cualquier norma? Sí, no importa. Yo no tengo problema con eso. Pues en general, bueno, yo no sé ustedes qué les piden, creo que APA. O les piden Incontec. Ya les han dicho. Vancouver. El profesor de los alumnos se está pidiendo Vancouver. Y la profesora de español. APA. Es que eso es un problema porque, de hecho, lo ideal es que ustedes entiendan de manera general lo que es cada una de las reglas. ¿Sí? Por ejemplo, más adelante si ustedes hacen una investigación y quieren publicar, cada revista tiene sus propias reglas. Entonces uno básicamente se tiene que adaptar a eso, ¿sí? Las que a nivel general se utilizan, pues
¿Es APA o Icontec? Pues la que mejor les funciona. ¿Sí? En realidad yo no tengo mayor inconveniente con eso. Entre otras cosas por lo que les digo, o sea, en general a uno de las universidades les habla mucho de APA. Mucho. Uno llega de la vida real, es que pues piden lo que quieren. Y pues, exigirles no le veo mucho sentido, pero yo prefiero que se metan en el mundo APA, que no es tan fácil a veces de adaptarse, pero una vez uno se adapta a una de esas al menos, ya el resto es un poquito más fácil. Listo. Igual pues ustedes saben que hay diferentes herramientas que uno le ayuda a sacar las citas y hacer todo ese tipo de trabajos, entonces pues aprovechenlas. El asunto es que úsenlas y el asunto es que hagan el trabajo a conciencia. El tema de copiar y pegar me preocupa mucho. Como les dije el corte pasado, pues bueno, hasta ahí algo valí, pero este corte en serio muchachos, el asunto va a ser cosa que copie y pegue, o sea, se nota porque es que ustedes escriben de una manera y del siguiente párrafo está escrita completamente diferente y ese tema de estilos ya lo desdelata. Uno sabe cómo se redacta un artículo y uno de entrada ve en la introducción de ustedes cómo redactan ustedes. Entonces el tema de estilo ahí los delata de una. Entonces pues ayúdense al menos un poquito con ese lado. Y por otro lado lo que yo les digo, todo tiene que estar citado. De entrada, en el trabajo lo que yo les pido es que busquen en las diferentes fuentes que encuentren, buscadores y demás, que busquen artículos o tesis o lo que ustedes quieren, donde hagan trabajos de temas de estimación de dosis, digamos que acá en Colombia. ¿Sí? Yo les hablo ahí de valores de referencia de dosis. En últimas, básicamente la manera en la cual se mide, de alguna manera, bueno, son valores que en últimas lo que nos permiten es a nosotros tener una idea de cuánta dosis se le entrega al paciente dependiendo del tipo de estudio que se le esté haciendo. ¿Sí? Eso es muy importante para todos los centros que involucran, por ejemplo, radiología. Ellos tienen que tener un estimado de la dosis, porque si no uno podría incurrir en prácticas no adecuadas, como de repente, no sé, tomo imágenes o aumento voltaje sin importarme la dosis. Como ustedes ya saben, pues eso puede llevar a problemas secundarios, ¿cierto? Importantes. Entonces, la idea es que ustedes hagan una buena investigación al respecto. Obviamente espero que miren, ustedes buscan artículos al respecto y hay muchísimos. No es que todo el curso tenga el mismo artículo. Y la idea no es que encuentren solo uno, la idea es que miren varios, para que comparen entre instituciones, para que comparen con lo que dicen los entes internacionales y demás. Yo intenté hacer lo más claro posible, pero ustedes siempre encuentran algo y se escapan. Entonces se los estoy diciendo acá de una vez. ¿Sí? La idea es que por tipo de imagen que se toma, en general hay unos estudios. Entonces, no sé, por tórax, la dosis de referencia para imágenes tal, para tórax es tal. En este centro se hizo de esta manera, se estimó la dosis así, se hizo tal. En otro centro encontraron que cambiaba un poquito. Bueno, hay valores que eso va a depender, porque en últimas pues depende de la forma del estudio, puede depender de muchas cosas. Y después miren a ver qué dicen los entes internacionales al respecto. La idea es que pues hicieran eso para diferentes tipos de estudios. Eso es un análisis que es bien interesante que hagan. ¿Sí? Insisto, bibliografía hay mucha. Ustedes nomás buscan por Google Scholar y ya encuentran un montón de artículos. ¿Sí? Hay bases de datos muchísimas en las que ustedes pueden entrar a buscar de eso. ¿Sí? Entonces pues háganlo. Hay varias revistas abiertas acá. Las tesis en general las universidades las dejan casi que libres. Entonces lo que hay es de dónde buscar. ¿Sí? ¿Tesis de qué universidades? La Nacional, Javeriana, lo que hay gente que ha trabajado en esto. ¿Cierto? Entonces hay mucho donde revisar, hay mucho trabajo para mirar. Hay revistas igual, varias revistas que pues, han trabajado, más bien tienen ese tipo de publicaciones acá en Colombia. Entonces, no todas necesariamente implican suscripción ni nada raro, entonces pues ustedes pueden, o sea, la información se encuentra, ¿sí? Cuando estaba redactando el taller, yo una revisadita rápida y encontré como 10 artículos rápidos,
Entonces sí se puede, obviamente pues tienen que aprender a usar el buscador. ¿Lo pueden compartir, por favor? Nada, esa es la idea, que todos tengan cosas diferentes, ¿no? Y claramente pues de eso va a salir algún puntico en el parcial. ¿Listo? Entonces les voy a preguntar en el parcial, así como en el corte anterior, bueno, lo que encontraron al respecto, cuénteme tal cosa. O cuénteme tal otro. ¿Sí? No sé, por ejemplo, les puedo preguntar en el parcial. ¿Qué tipo de estudios se hacen para determinar los valores de referencia de dosis en diagnóstico? ¿Qué tipo de estudio? ¿Estadístico? ¿Qué tipo de estudio utilizaron? ¿Cómo determinaban la dosis? ¿Cómo la medían? ¿Qué entendió usted al respecto? La idea es que lean los artículos pues, a conciencia. ¿Sí? Obviamente, pues digamos que la próxima semana, antes de empezar el parcial, si tienen alguna duda, pues me las pueden plantear todas rápidas antes de empezar, como siempre hemos hecho, que casi nunca hay dudas. Y la realidad es que están todas las dudas, pero bueno, el asunto es que pues siempre tienen esa posibilidad, para que no se sientan ahí como en el libro. ¿Listo? En cuanto al taller, la idea es que me lo entreguen la otra semana. ¿Sí? Digamos que puede ser a más tardar el viernes de la otra semana para que tengan buen tiempito. Pero el asunto es que pues lo hagan bien. O sea, en serio me voy a fijar mucho en el tema de las citas y la redacción. Porque además hay unas redacciones bárbaras. O sea, por favor, ¿entienden? Digo, si son trabajos en grupo, yo no puedo creer que todos estén de acuerdo que esa es la redacción más adecuada. Yo no puedo creerlo. Claro, uno lo que se da cuenta es que son unos trabajos Frankenstein, pues una cosa bárbara, ¿sí? Donde acá hay una persona redactó este primer párrafo, pero no tiene idea de lo que dicen los demás. Y como no tiene idea de lo que dicen los demás, a veces se contradicen. Entonces, pues pilas. Yo busqué que este último taller sea más de investigación que otra cosa. En últimas, pues bueno, el manejo de las unidades es mucho más simple. Pero pues sí, la idea es que pues hagan una buena investigación, ¿sí? Obviamente no es necesario que se metan pues en el detalle de la física de pronto, pero sí tienen que al menos de forma general comprender qué está pasando y ya tienen las herramientas para eso. ¿Listo? ¿Vas a preguntar algo? Podemos también tener cómo hacer los protocolos de trabajo. Pues obvio, si no tienes ningún problema con mencionar al respecto. Claro, hay instituciones que son muy celosas con eso. Pero lo puede hacer uno desde la experiencia. Claro, tú desde tu experiencia puedes contar Sí, tus cosas, desde el claro. conocimiento que Pero tiene obvio, uno. hay que contrastarlo con trabajos que están bien. Sí, que entre otras cosas sean aceptados por la comunidad científica, que es lo que uno siempre tiene que hacer. Sí, no simplemente decir, pues a mí me parece chévere. No, toca contrastar con lo que está ya aceptado. ¿Sí? Yo creo. Que pues no porque esté aceptado es perfecto, y esa es la realidad. Sí, siempre es sujeto a debate. Pero pues digamos que de alguna manera así es como construir. Entonces sí, obvio. Y de hecho, chévere que ustedes puedan contrastar con lo que ustedes ya saben, con lo que han visto, con lo que bueno. Eso me parece un trabajo genial, háganlo. Obviamente, si eso pues no es problema para ustedes. Pues yo no creería porque ese trabajo no va a salir de acá. Pero bueno. Entonces, magnitudes y unidades. Cuando hablamos de una unidad, una unidad de medida, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de una unidad de medida, metro, el segundo, ¿de qué estamos hablando? Apuntes. De cantidad. Las veces que se utiliza para medir depende de La verdad, cuando estuvimos hablando acá de medida, el medio que se utiliza para cuando estábamos hablando aquí de medida, hablábamos mucho de, bueno, cuando empezamos a construir el concepto más bien, una de las preguntas fue, bueno, ¿qué hago si yo tengo que ponerme de acuerdo con otra persona respecto a las dimensiones de algo, por ejemplo? ¿Cierto? Y entonces hablábamos de que era importante, lo primero que teníamos que hacer era definir un patrón, ¿cierto? Que en últimas es algo que tenga
unas dimensiones que yo quiero establecer, pero que yo pueda reconocer fácilmente en cualquier lado. Entonces en ese momento pues algunos proponían que usar las manos o los pies. Digamos, bueno, ¿qué tal un esfero? ¿Qué tal el cuaderno, la hoja carta que todo el mundo sabe cuánto mide? ¿Cierto? Entonces de alguna manera cuando hablamos de unidades de medida, hablamos de establecer patrones de medida, que en últimas es un objeto o algo que tenga unas dimensiones conocidas, en términos pues de lo que quiero medir, ¿no? Obviamente, si son de longitud, pues que tenga un tamaño bien definido y que yo pueda reconocer fácilmente en cualquier lado. Si estoy hablando de tiempo, pues definir un intervalo, pues no sé, un patrón, en términos de cuánto tiempo va a pasar. ¿Sí? ¿Qué se ha usado, por ejemplo, para el tiempo? Pues, no sé, el péndulo, ¿cierto? Fue lo primero que se usó y por eso los relojes viejitos pues utilizaban péndulos, ¿cierto? O se pueden usar, por ejemplo, un resorte, o bueno, hay muchas cosas. Ya en la actualidad, pues como en su momento hablábamos, se han establecido patrones mucho más precisos, pero también obviamente que técnicamente son mucho más complejos de entender, ¿sí? En la actualidad, por ejemplo, se habla del segundo en términos de vibración de un átomo. ¿Cuántas veces vibra? Bueno, ¿cuánto tiempo le toma en vibrar a un átomo cierta cantidad de veces? Obviamente, digamos que eso puede ser mucho más preciso, pero implica que yo tenga las herramientas adecuadas pues, para ir a hacer esa medida, lo cual pues obviamente puede ser complicado y no todo el mundo está en la capacidad de hacerlo, ¿cierto? De hecho, pues yo les contaba esa vez que en general todos los países tienen algo así como un instituto de medición, un instituto de metrología. Acá en Colombia pues obviamente tenemos el nuestro, que se está por la 26. ¿Sí? Y entonces digamos que ahí hablábamos pues un poco del problema de la medida. Ahora, la clase pasada, bueno, la última clase que tuvimos, hablábamos de que la dosis, bueno más bien, que cuando yo tengo radiación y esta interactúa con la materia, lo hace de forma probabilística, ¿cierto? Que en últimas eso es lo que nosotros conocemos como una magnitud estocástica. Entonces, pues bueno, antes de recordar eso, ¿se acuerdan de lo que es la notación científica, cierto? Vamos a usarla todo el tiempo. Lo último, la notación científica lo que me permite a mí es escribir cantidades mucho más compactas, sin necesidad de utilizar una gran cantidad de dígitos. ¿Sí? Entonces, básicamente yo lo que voy a aprovechar son las potencias de 10. ¿Sí? Entonces yo en vez de escribir 10, por ejemplo 100, escribo 10 a la 2. En vez de escribir 10 a la 100.000, pues escribo 10 a la 5. De una manera pues compacta, mucho más fácil de interpretar además, que pues digamos que es bastante apropiada cuando utilizo cantidades que implican magnitudes o muy grandes o muy pequeñitas, ¿cierto? Entonces, pues bueno, acá tenemos una definicióncita de lo que es entonces una magnitud. Entonces, como les decía, pues bueno, la magnitud en últimas está asociada a ese número que yo lo voy a asignar a esa medida que estoy haciendo. Entonces, en general, pues como ya hemos hablado varias veces, eso se hace a través de comparación, con un patrón de medida bien conocido, ¿cierto? Y demás, pues bueno, a diferentes magnitudes tenemos la longitud, tiempo, volumen, entre otras. Eso pues básicamente es un recorrido rápido del primer corte. Acá entonces pues bueno, ya vamos a entrar a hablar un poquito más de lo que nos compete. Entonces, en general nosotros hasta hoy, bueno hasta las clases anteriores hemos hablado siempre de magnitudes de tipo deterministas. Yo puedo ir y medir un metro, ¿cierto? De alguna manera yo puedo determinar el valor que tiene un metro porque el metro siempre es igual. No depende del momento en el cual yo lo mida, no depende del tiempo, no depende del clima, no depende de absolutamente nada, ¿cierto? El metro es un metro y ya está. No hay variaciones si yo lo mido acá o si lo medimos, no sé, en la Nacional o si lo medimos en cualquier otra universidad. Siempre el metro es el metro, ¿cierto? Si yo tomo mi patrón de acá, a mí me sirve en cualquier lado.
A eso entonces lo conocemos como una magnitud determinista. ¿Sí? No hay variaciones de ningún tipo. En general, pues yo puedo hablar de magnitudes deterministas como aquellas que yo puedo calcular de manera que yo conozco la precisión con la que tengo esa medida en particular. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo cojo un metro y yo sé que eso es un metro que, claro, puede variar más o menos 1 milímetro. Sí, porque a veces lo que nos pasa es que yo voy y miro y la rayita se nos pasa un poquito de pronto con la magnitud exacta, pero a lo sumo llega a 1 milímetro. Porque si se pasa de 1 milímetro yo me doy cuenta. ¿Sabes? Porque es el patrón mínimo. Entonces yo conozco la precisión de esa medida. Y esa precisión depende únicamente de esa medida. ¿Sí? Entonces, de tipo de deterministas conocemos pues varias. Por ejemplo, tiempo de vida de los humanos. ¿Cuánto puede vivir un humano? ¿Cierto? Sin embargo, hay otras cantidades que las vamos a conocer como cantidades estocásticas. Entonces, una cantidad estocástica es aquella cuyo valor exacto no se puede predecir. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, ¿cuántas veces debo lanzar un dado hasta que me salga el 3? Yo no tengo manera de predecir eso, ¿cierto? Sé que de repente el 3 va a aparecer con una cierta probabilidad respecto a los otros, ¿cierto? Pero no hay manera de determinar, por ejemplo, cuántas veces debo lanzarlo hasta que aparezca el primer 3. ¿Qué podría yo hacer para estimar cuántas veces más o menos necesito para sacar un 3? Por la probabilidad. Pues bueno, eso está asociado al concepto de probabilidad. Otra cosa que yo podría hacer es empezar a jugar muchas veces, ¿cierto? Y entonces ahí aparece la noción de estadística, ¿cierto? Yo empiezo a jugar una vez, listo, la primera vez me tomó 3 tiros, la segunda fue solo una, la tercera fue tanto, y empezar a hacer así como un estimado, ¿cierto? Yo podría empezar a inventarme pues, juegos de este estilo. Por ejemplo, si yo cojo una persona al azar, ¿yo puedo decir de manera precisa cuántos años va a vivir? No. Yo puedo decir para una persona en particular, qué sé yo, mis abuelos, ¿cierto? Que yo conozco el desarrollo de eso. Ahorita hablábamos de que, claro, yo puedo medir de forma precisa cuánto vivió. Pero yo no podría hacer un estimado de cuánto vivirá cualquier persona en particular. Yo sé que, por ejemplo, la probabilidad para un ser humano al día de hoy, en términos de cuánto podría llegar a vivir, está del orden de cuánto. Depende del lugar donde se encuentre. Ok, ¿acá en Colombia? 70, Como 60. Alimentación, depende del hábito depende del estilo de vida del paciente. Acá en Colombia, acá en Bogotá en particular, de 70 a 80 años más o menos. Depende del estilo de vida que lleve. Obviamente, eso depende de muchas cosas. ¿Sí? Pero ahí es donde está el detalle. Miren que yo no puedo definir de manera precisa eso. ¿Sí? Uno dice, acá en Bogotá, obviamente hay de todo. Hay fumadores, como hay personas que hacen demasiado ejercicio. Les encanta el ejercicio. ¿Cierto? Y hay formas para eso. Hay personas que nunca les gusta ir al médico, como existen los hipocondríacos. Ay, sí, qué fastidio. Mucho. Entonces, Ay, yo claro, qué uno fastidio, dice, dicen, es que depende. Pero depende, si yo lo pienso en términos de una persona en particular, cuánto va a vivir. Entonces miren que yo no puedo definir de manera precisa o exacta cuánto va a vivir una persona sin conocer de repente ciertas condiciones de esa persona en particular. Y aún así no lo puedo hacer. Hay personas que hacen demasiado ejercicio y mueren rápido. Porque hacen el ejercicio peor. ¿Cierto? Que ya exageran. O lo coge un carro. Un accidente. Le cayó la máquina encima. Mil maneras de morir. Mil maneras de morir. No, pero lo vieron en
Pero para sí. hacer Que hay eso. un tipo de hacer unas pesas. Pero sí, eso se ha visto mucho, ¿no? Sí, le caen No, así es en la que- cara. Ahí ya. Las redes sociales para lo que han ayudado bastante es para generar más miedo en cuanto a todo. Es que todo el mundo- Yo por eso no hago eso. Después me cae una máquina. Sí, yo he visto ese Pero entonces video. miren eso. Uno dice, bueno, si bien yo puedo definir que de pronto una persona que hay en Bogotá, la probabilidad es que, bueno, la máxima probabilidad es que esté entre 70 y 80 años. ¿Sí? La máxima. Aunque obviamente hay personas mucho más longevas, hay otras que viven mucho menos, pues lo que uno espera, ¿cierto? No hay manera, yo yendo a realizar una medición con una persona en particular, no hay manera de definir cuánto va a dar, ¿cierto? ¿Eso de qué sí va a depender? Va a depender del momento, va a depender del lugar. Es decir, no cumple con eso que hablábamos ahorita de una magnitud determinista. Entonces sería una magnitud de tipo estocástica. Es algo que yo no puedo predecir y de alguna manera no puedo replicar. Entonces, esta medición que yo estoy haciendo acá no la puedo replicar en ningún otro lado. No es posible, porque las condiciones son diferentes. ¿Sí? Cuando entonces uno habla de longevidad en una persona, cuando uno habla, por ejemplo, de capacidad de aprendizaje de una persona u otra, ¿cierto? De ahí, por ejemplo, también el tema de educación sea tan complejo en algunas cosas. Pues miren que hay muchas cosas que es muy difícil de medir. Y para en últimas uno poder hacer algo así como una medida objetiva de ello, necesito hacer uso de ¿qué? De la estadística, ¿cierto? Entonces, en general, para este tipo de medidas, conocemos como medidas estocásticas, pues lo que nosotros hacemos uso es en general de la estadística. ¿Sí? ¿Uno recuerda algo de estadística? Bueno, la estadística en última lo que nos ha mostrado es que si bien hay cantidades como estas, que digamos yo no puedo predecir entre un caso particular y otro, la realidad es que si yo miro muchos casos, empiezan a aparecer patrones, ¿cierto? Que hacen todo lo que conocen como distribuciones. Y entonces seguramente ustedes han escuchado de las distribuciones normales o gaussianas, que parece una campanita, y que esa campanita se centra en general en el valor más probable, ¿cierto? Que hay una dispersión y eso tiene que ver con qué tan abierto, qué tan cerrada sea esa campana. Pero en última lo que nos está diciendo es, miren, si bien las magnitudes estocásticas, en efecto, yo no puedo cuantificar de manera determinista, pues sí que es cierto que yo puedo asignar valores con cierta probabilidad. Pues más bien, con cierta probabilidad no, con cierta incertidumbre. Solo que a diferencia de las magnitudes deterministas, la incertidumbre pues no solamente está dada por el patrón de referencia con el que estoy midiendo. En el caso del metro, la incertidumbre era ¿cuál? Más o menos 1 milímetro. En el caso de las magnitudes estocásticas o no deterministas, la incertidumbre está asociada a la desviación estándar o la varianza, que eso en últimas es una medida de tipo estadístico. ¿Listo? Entonces ustedes van a encontrar muchos estudios y la mayoría de estudios, por ejemplo en medicina, son estudios de tipo estadístico, ¿cierto? Donde sacan grandes estadísticas para sacar algo de información del objeto de estudio que se está revisando. Eso entonces es en últimas lo que hablaríamos de magnitudes estocásticas. ¿Sí? En el caso de la dosis, es una de esas magnitudes que si bien también comprendidas desde el punto de vista físico, sigue siendo una magnitud estocástica. Porque, como se dieron cuenta por la última clase, dependiendo del tipo de interacción real que haya entre la radiación y la materia, hay una capacidad de entregar más o menos energía, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esa vez ustedes, yo les comentaba que, por ejemplo, el efecto fotoeléctrico está asociado a energías mucho más bajitas, que es el tipo de interacción predominante en, por ejemplo, en radiología, en energías para las cuales pues, ustedes van a estar operando la mayor parte del tiempo. Que, por ejemplo, aparecía el efecto Compton, ¿cierto? Que puede aparecer con el nivel de energías que ustedes manejan,
pero que el efecto Compton aparece muchísimo más en energías del orden de las que trabajamos en radioterapia, por ejemplo, ¿cierto? Entonces va a depender mucho del tipo de interacción, pero que aparezca una u otra solamente va a depender de ¿qué? De la probabilidad con la que esta aparezca. Hay una probabilidad de eso. Entonces muchos estudios para esto, básicamente lo que se hacen es simulaciones computacionales. Por eso es que a veces son tan difíciles de hacer. Y pues ustedes de repente en los trabajos que van a leer se van a dar cuenta que en algunos casos, por ejemplo, estimaban dosis a través de simulaciones. Otros estimaban dosis a través de, por ejemplo, estudios de tipo estadístico frente a lo que ocurrían con los pacientes que llegaban allá. Entonces en muchos centros lo que hacen es que básicamente cogen los últimos estudios de 1 año, 5 años, 10 años y empiezan a revisar. Bueno, en últimas, ¿cuál fue la imagen que sirvió para hacer diagnóstico? Listo, esta. ¿Con qué parámetros se tomó esa imagen? Con esto. Bueno, ¿cuál es la dosis asociada a eso? Y empiezan a hacer estudios en términos de eso. Porque no es solamente cuál es la que minimiza la dosis, ¿cierto? Porque pues lo mejor es no darle nada de dosis, ¿cierto? Pero ¿qué tengo que lograr yo? Pues una imagen que sirva para diagnóstico. Porque la menor dosis posible es la que tiene menos voltaje, pero de repente va a ser una imagen con mucho ruido. Entonces, ¿cómo hago yo para sopesar ambas cosas? Y ahí es donde entonces hace parte de todos esos estudios que ustedes van a revisar. La mayoría entonces, ¿qué es lo que se hace? O sea, bueno, tengo al radiólogo. Digo, listo, mire, tomamos estas imágenes. ¿Cuál le sirve para diagnóstico? Esta. Listo, esa se tomó con estos parámetros. ¿Estas sirven? No, no sirven porque, mire, pasa esto. Y entonces empiezo a hacer un estudio en términos de eso. Obviamente, esos parámetros a veces varían, depende de no sé, la contextura del paciente, va a depender de muchas cosas. Por eso es que esos niveles de dosis de referencia que ustedes van a leer, en últimos, son valores orientativos. Y tienen que leerlos con mucho cuidado. Porque eso es lo que le dice a la institución es, venga, ¿por dónde debería estar la dosis que le estamos entregando al paciente? ¿Es una camisa de fuerza? No. Porque yo estoy sacando esos valores con respecto a quién? Al promedio de los pacientes que me llegan. Pero podrían llegar otros. ¿Qué toca hacer? Pues cambiar. ¿Sí? Sin embargo, es muy importante para las instituciones porque en última les dicen, venga, se nos está subiendo mucho la dosis este mes, ¿qué pasó? Y empezamos a revisar. Pues pilas porque pues esos estudios esperan que los revisen con cuidado. ¿Listo? ¿Cómo medimos dosis? Y esta es la parte que pues de repente no les va a... bueno, ya vieron ahí una ecuación y pues bueno, pero no se estresen. Cuando hablamos de dosis, en últimas hablamos de cuánta energía fue entregada al medio, ¿cierto? Entonces en últimas vamos a hablar de dosis como la cantidad de energía depositada por la radiación a una cantidad de materia en particular, ¿sí? Entonces en últimas, ¿qué es dosis? Energía por unidad de masa, ¿sí? ¿Cuánta energía entregué a una cantidad de masa en particular? Es un últimas, ¿cómo lo vamos a cuantificar? Entonces lo vamos a cuantificar a través de una suma que voy a hacer sobre todos los posibles aportes a esa cantidad. Vamos a decir, mire, la cantidad de energía depositada, a veces también se le conoce como la cantidad de energía impartida sobre el volumen de masa, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? A toda la suma de las energías entregadas por todas las partículas que directa o indirectamente ionizaron ese volumen. Es decir, de todo lo que en últimas proviene del tubo. ¿Sí? El tubo a mí ¿qué me va a entregar? Fotones de rayos X, ¿cierto? Sabemos que tienen una energía en particular, pero además podría entregar algunos electrones. Porque claro, cuando esos fotones pasan por el aire, pueden arrancar algunos electroncitos que llegan al paciente, ¿cierto? Todas esas partículas, unas
fotones, otras pueden ser electrones, todo lo que hay allí, puede ionizar de manera directa o indirecta el volumen de masa. Entonces, ¿se acuerdan la vez pasada cuando vimos pues interacción radiación-materia, que habían dos mecanismos de entregar esa energía? Por un lado llega el fotón. ¿Ese fotón qué puede hacer? ¿Con quién puede interactuar? Con los electrones, ¿cierto? Y hay cierta posibilidad de que ese fotón desprenda uno de esos electrones. Y ese electrón lo que empieza es a golpear con todos los otros electrones y átomos del medio, entregando así energía al medio, ¿cierto? En últimas, esa entrega de energía está asociada de alguna manera a colisiones que hay entre esos electrones que son arrancados cuando llega la radiación inicialmente, ¿cierto? Y por eso es que en últimas pues uno habla de que pues empieza a ver ahí como un daño, ¿sí? Además de que pues obviamente dependiendo de la energía que se le entrega se va a mover con mayor o menor energía y por ende una mayor o menor capacidad de pues generar algún tipo de daño. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bueno, por otro lado, pues llegan esas partículas que directamente ionizan. Hay otras que, como les digo, se producen dentro del mismo volumen, pero esas a su vez pueden generar nuevas ionizaciones. Este es el segundo aporte que vamos a tener en cuenta. Esa energía que se puede producir por partículas secundarias. Sin embargo, hay una parte de esa energía que podría ser reabsorbida por el material, ¿sí? O que puede salir del volumen que estemos considerando. Entonces, pues digamos que ustedes ven una cantidad que en última yo le extraigo a eso, ¿sí? ¿Cuánta de esa energía realmente fue depositada ahí? Otra de repente puede salir en otras direcciones. ¿Listo? Entonces, en últimas, miren que yo lo que voy a hacer ahí es contemplar todos los posibles aportes de energía depositada directamente ahí. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a medir? Entonces, como les decía, la dosis en últimas es energía promedio entregada al medio, ¿cierto? Entonces, una energía promedio por unidad de masa. Energía promedio por unidad de masa. ¿Cuánto en promedio le entrega el material? En razón de cuánta masa yo tengo allí. ¿Listo? En el Sistema Internacional de Medidas, pues esto sería ¿qué? Energía es Joule sobre masa, que es kilogramo. Joule sobre kilogramo. A eso se le conoce en el Sistema Internacional de Medidas como el Gray. ¿Listo? Joule sobre kilogramo es igual al Gray. Antiguamente a esa unidad de radiación se le conocía como el rad. ¿Sí? El rad. Un Gray, que es una unidad, simplemente una unidad más moderna, que está asociada pues al sistema internacional, un Gray es equivalente a 100 rad. Que insisto, es una unidad antigua, o sea, ya no se suele utilizar. Sin embargo, es importante pues conocerlas, saber que existen, pues no sabemos con qué equipos nos vamos a encontrar, ¿no? Y hay centros que pues tienen equipos bien viejitos. Un Gray es equivalente a 100 rad. Insisto, esta es una unidad antigua, pero pues es importante conocerla. Lo ideal es que pues en la actualidad en general, cuando hablamos de dosis, vamos a hablar de Grays. ¿Listo? Y en particular, pues ahorita vamos a hablar de otra unidad que es el Sievert. Pero en general vamos a hablar de Grays. ¿Por qué? Porque estamos en el Sistema Internacional de Medidas. Obviamente, uno podría decir, bueno, ¿cuánta dosis estoy entregando por unidad de tiempo? A eso es a lo que se le conoce como la tasa de dosis, que es una cantidad también importante para ustedes. ¿Por qué? Porque el tubo tiene la capacidad de entregar cierta dosis por unidad de tiempo. Eso tiene todo el sentido. Pues si yo dejo más tiempo prendido el tubo, no me va a entregar siempre la misma dosis. La dosis va a depender de qué? Pues de la energía del haz, va a depender de qué más.
El tejido, como ahorita vamos a ver, va a depender además de cuánto tiempo el tubo está prendido. Que la idea es que de hecho el tubo esté el menor tiempo posible. ¿Cierto? Bueno, no siempre, pero en general esa es como la idea. Entonces uno puede hablar de tasa de dosis. ¿Qué es cuánto? Pues cuánta dosis estoy entregando por unidad de tiempo. Y ya está. ¿Listo? ¿Eso en qué unidades las vamos a medir? Pues grays por segundo. Pues cuántos grays estoy entregando cada segundo que el tubo esté encendido. Las pilas, un gray 100 rad, ¿sí o no? Resulta que cuando hablamos de dosis entregada por fotones, lo que suele ocurrir es que cuando llega el fotón al medio, ¿cierto? Como dimos cuenta, es lo que hace el fotón es ionizar el átomo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Arrancar electrones, ¿cierto? Suele utilizarse una cantidad que se le conoce como la medida de la exposición. ¿Sí? ¿Qué es la exposición? En últimas, es, si yo hago el experimento de lanzar un haz y yo miro cuántos electrones desprendió, eso en últimas lo que nos va a dar es una cantidad que se le conoce como la exposición. ¿Cuánto generó? Entonces lo que yo digo, listo, lanza, genera electrones y yo lo que hago es capturarlos. Eso es lo que uno hace con una cámara de ionización. Yo lo que miro es cuánta exposición generó. Entonces ustedes van a dar cuenta en general en los centros cuando van a hacer calibraciones de los haces, ellos llevan algo que es una cámara de ionización. Esta en general lo que tiene es una región en su interior que está al vacío o que tiene aire, puede ser de ambos tipos, que ella básicamente lo que va a hacer es, ahí se va a generar unos electrones libres debido a la radiación y uno con una diferencia de potencial los captura, los agarra. De tal manera que al agarrarlos, pues yo al darme cuenta cuántos alcancé a coger, pues yo me doy cuenta cuántos electrones está generando el haz y por ende, ¿qué? ¿Cuánta radiación estoy provocando? ¿Sí? Entonces esto es bien importante porque esta cantidad, que se le conoce como la exposición, pues hay algunos equipos que tienen sus propias cámaras de ionización para hacer controles de calidad diarios, para hacer otro tipo de cosas. Entonces es importante que pues más o menos lo sepan. ¿Listo? ¿Cómo se mide la exposición? Pues en general lo vamos a medir en una cantidad, bueno, se le conoce como el Rengel, ¿sí? Así se escribe, que no es más que cantidad de carga generada por unidad de masa, nuevamente. Miren que todo esto está promediado en la cantidad de masa que estoy tomando en consideración. Siempre está promediado en la Cantidad cantidad de de masa. carga. Por unidad de masa. Que miren que acá yo no estoy mirando cuánta dosis estoy entregando en el caso de la exposición. Yo lo que estoy viendo es cuántas cargas se está generando libres en el volumen que yo estoy considerando. ¿Listo? Unidad de masa. Entonces, en general, ¿cuánta dosis se puede entregar? Pues obvio va a estar relacionada con esa cantidad que llamamos como exposición, ¿no? Entonces uno diría, pues bueno, sin haber el material, solamente en aire, por ejemplo, yo puedo producir esta cantidad de electrones libres. Pues eso está asociado a la energía de las, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo ahora no tengo aire ahí, sino que tengo un material en particular, un tejido o algún material en particular? Pues debería haber una correlación entre ambas cosas, ¿cierto? Y en efecto, pues existe esa correlación. Entonces, pues uno podría decir, bueno, yo sé cuánta carga se produjo en ese aire. La pregunta es cuánta energía le entrega el aire. Si lo pensamos únicamente en el volumen de aire con el que yo estoy haciendo la medición de exposición. Porque claro, si ustedes se dan cuenta, la exposición no es más que una medida adecuada debido a que los elementos que nosotros utilizamos para estimar la dosis, lo que miden es carga. Ellos lo que miden es carga.
Simplemente cogiendo y atrapando las cargas que libera el haz. Entonces ahora, ¿yo cómo convierto esa vaina en dosis? Pues hay una relación que es directa. Y es que si uno considerara 1 gramo de aire nomás, ¿cierto? Un Röntgen está asociado a la entrega de 87 hercios de energía. Bueno, hercios, acuérdense que este es en el sistema sexagesimal, es decir, eso está en centímetros, en gramos y en segundos, ¿cierto? Claramente, pues digamos, si yo hago la conversión, por ejemplo, es más fácil, digamos, que recordarlo a 100 hercios, es una cantidad fija. Si yo quiero hacer la conversión, por ejemplo, a joules, lo que voy a hacer es primero hacer una conversión al rad, que es la otra unidad de la que hablábamos. Entonces yo sé que un rad es equivalente a 100 hercios, ¿cierto? Miren, un rad equivalente a 100 hercios. Un Röntgen es igual a 87 hercios. Y además vimos antes que cuánto era un rad en Grace. Sí. Sí. Entonces me han dicho, ya tengo toda la línea para realizar la conversión. Tienen que hacer pues, los factores de conversiones ahí asociados. ¿Listo? En particular, pues yo puedo decir de manera directa que un Röntgen es equivalente a tener 0.87 rads. ¿Listo? Y por ende, pues la dosis en rads estaría dada por qué? Por 0.86 el valor de la exposición. Entonces ustedes les dan el valor de la exposición, pueden calcular la dosis en aire simplemente haciendo ¿qué? Multiplicando por 0.86 y ya está. ¿Claro? ¿Qué pasa? O sea, porque arriba es 87 y abajo 86. Sí. Es que ahí Ah. está la... Dime. ¿No? Pues es que abajo ya está convertido en... Ya está Es que convertido. arriba está, lo están dando en No, no, y es abajo que está en rad. arriba dice un qué? ¿Un Röntgen? ¿Un Röntgen? Ajá. Es 0.87 rads, pero abajo ya es 0.86. O sea, no entiendo de dónde sale el 86. Creo que es un error mío. Espera. Sí, eso es un error mío. 0.87. Perdón. No fue mal el dedo. No. Menos mal está Ángela y al pendiente. Postos 9, Todos los 18. ejercicios. La tiene. Bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora sí. Pues básicamente, mire que en últimas tienen que ver con conversiones. ¿Esto para qué nos ayuda a nosotros? Pues para tomar un estimado de dosis conociendo cuánta fue la exposición. ¿Por qué es importante hacerlo en términos de la exposición? Porque es la forma en la que yo tengo para medir de forma directa qué está pasando con el gas. ¿Sí? O sea, de manera directa, ¿yo qué necesito? Pues un aparatico que me permita medir eso. Eso en general lo hago ¿con qué? Con las cámaras de ionización. ¿En qué consisten esas cámaras? Pues yo tengo un volumen de aire, ¿cierto? En el cual, pues debido a las van a producir unas ionizaciones, yo lo que hago es que genero una trampa con un voltaje y atrapo esas cargas y las cuento, ¿cierto? Que eso en última es lo que llamamos, exposición. Cuando ya tengo entonces esa exposición, ahora la cuestión es cómo yo estimo dosis con eso. Y entonces pues acá está la forma de estimar. ¿Listo? Básicamente es eso. Ahora, vamos a hablar de otra cantidad. Y es que resulta que uno dice, bueno, Profe, una cosita. Vamos a hacer un ejercicio de la cruz. Ahorita Como sí, para vale. que quede más claro. entonces no pares, no te pares. Los del taller. La mitad. Los ensayos. Por Estoy ejemplo, mirando. ¿Cómo no ejemplo? se pares. ¿Por qué no entiendo? Tiene cámara, está pidiendo cosas. Entonces, resulta que uno podría hacer un estimado de cuánto es esa dosis, pero ahora resulta que, como les decía antes, esa dosis no solamente va a depender del volumen, no solamente va a depender del material, sino que además puede depender del tipo de gas.
No es lo mismo si yo tengo un haz de fotones de alta energía o un haz de fotones de baja energía. No es lo mismo si yo lo que lanzo son fotones o si lanzo electrones o si lanzo otro tipo de partículas. Y cuando vimos por allá radiación en el segundo corte, nos dimos cuenta que hay materiales que pueden emitir otros tipos de partículas, ¿cierto? Electrones, neutrones, pueden generar otro tipo de radiación. Entonces la pregunta es cómo yo hago un estimado de esa dosis, pero para el caso particular de las que yo tengo. ¿Sí? Y entonces eso lo vamos a hacer a través de algo que se le conoce como la dosis equivalente. ¿Qué es la dosis equivalente? Básicamente la dosis equivalente es la dosis ya estimada a través de pues, la exposición y todo lo que hemos hecho, pero está pesada según el tipo de haz. ¿Sí? Porque insisto, dependiendo del tipo de haz, la cantidad de dosis que puede entregar puede ser más grande o más pequeña. ¿Sí? Si llegan directamente electrones, esos electrones llegan directamente a golpear con todo lo que se encuentren. En cambio, si son fotones, ¿qué tienen que hacer antes de que puedan hacer eso? Pues ionizar un átomo. Porque en últimas, acuérdense que el que entrega directamente la energía es un ¿qué? Es un electrón. No es un fotón. El fotón lo que hace es ionizar un átomo y ese electrón que genera debido a esa ionización es el que en últimas genera toda esa energía. ¿Sí? Y entonces, cuando hablamos ya de dosis equivalente, es de dosis pesada debido al tipo de haz que yo tenga, entonces vamos a hablar de la unidad, el Sievert. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo a mí el Sievert? Pues en últimas es lo mismo. Es Joule sobre kilogramo. Pero ya es una dosis que me está dando de manera más directa qué está pasando según el tipo de haz que yo tengo. ¿Listo? Y además, como vamos a ver ahorita, también me va a decir según qué pasa según el tipo de tejido que yo tengo o el tipo de material que yo tenga al cual estoy entregando la dosis. Entonces, lo que nos vamos a dar cuenta es que esa dosis equivalente se va a calcular a través de pues, la dosis que calculamos de manera directa con nuestras cámaras de ionización por un factor, ¿sí? Un factor de peso. Ese factor de peso, entonces, lo podemos encontrar en tablitas como estas, donde nos damos cuenta que dependiendo del tipo de haz y la energía que tenga ese haz, va a aparecer un peso mayor o menor. Por ejemplo, nos damos cuenta que en el caso de fotones, que es la forma en la que directamente yo hago la medida con las cámaras de ionización, pues tengo un peso de 1. No hay nada raro, ¿cierto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo neutrones, que es otro tipo de radiación? Obviamente, si ustedes no lo van a usar, es importante que lo sepan. ¿Sí? En general, por ejemplo, los neutrones se pueden producir con energías muy altas, ¿cierto? Tan altas que tengan la capacidad de quitar neutrones a los núcleos atómicos. Ahí se puede generar neutrones. ¿Eso dónde puede ocurrir? Por ejemplo, en instalaciones de radioterapia con energías mayores a 10 megaelectronvoltios, es decir, energías muy altas. Esas energías, si bien pocos se están utilizando ahorita, pueden existir en algunos centros. Y cuando uno habla, por ejemplo, de protección radiológica, cálculos de blindajes, pues hay que tenerlos en cuenta. ¿Sí? Porque pues, pueden generar daños bien importantes. Los neutrones tienen una característica bien particular y es que interactúan muy poco con la materia y por ende tienen una capacidad de atravesar muy alta. Y por eso son de mucho cuidado. ¿Sí? Porque podrían atravesar, por ejemplo, un muro pequeño, pero de repente sí generar algún tipo de dosis sobre nosotros. Por eso es que pues hay que tener mucho cuidado. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en este tipo de partículas, los pesos son muy altos. Muy altos. Entre otras cosas, por lo que les digo, yo no puedo ir a medir tan directamente. Si yo pongo una cámara de ionización tal cual se utilizan, pues ¿qué es lo más probable que ocurra? Pues que la mayoría los atraviesen. Ni siquiera hagan nada ahí, pero de repente en otro tipo de tejidos se ocurra. ¿Sí? Entonces hay un factor, unos pesos muy altos. ¿Sí?
¿Qué pasa, por ejemplo, con protones, que son partículas muy pesadas? Pues los protones tienen también una característica, es que suelen entregar mucho más energía de forma localizada. Que un protón, al ser más pesado que el electrón, ¿qué pasa? No es como si yo lanzo a un ciclista contra la pared o si más bien lanzo todo un carro. De repente el daño puede ser diferente únicamente por esa diferencia de masa. ¿Cierto? O igual, pues partículas alfa, que en últimas son partículas mucho más pesadas. ¿Sí? Esto, pues digamos que, si bien aquí en Colombia no se utiliza, la realidad es que, por ejemplo, hay técnicas de radioterapia en donde se empiezan a utilizar protones o partículas de otro tipo, que eso se le conoce como la hadronterapia, que ojalá en algún momento llegue a Colombia. ¿Y eso para qué? Tratamientos de oncológicos. Obviamente, digamos que a ustedes no les aplica la mayoría, en general pues lo que ustedes van a utilizar es fotones, ¿cierto? Pero pues es importante que tengan las mismas ideas, porque no sabemos cuál va a ser su futuro. ¿Listo? Ahora, pues sí, listo, ya tengo cuál es la dosis pesada según el tipo de hadas que estoy utilizando. Ahora, ¿qué pasa según el tejido? No es lo mismo si yo estoy irradiando tejido blando o si estoy irradiando, por ejemplo, un hueso. ¿Cuál tiene mayor probabilidad de interactuar con la radiación? El hueso, ¿no? Que al ser más denso, pues acuérdense en las imágenes, ¿quién es más opaco? Opaco. ¿Quién deja pasar menos la radiación? El hueso. ¿Sí o no? Si deja pasar menos la radiación, ¿qué significa? Que la está agarrando, ¿sí o no? De alguna manera está absorbiendo todo eso. Entonces, obviamente, dependiendo del tejido, sabemos que pues los diferentes tejidos que tenemos en el cuerpo tienen diferentes densidades. Cuando arrancamos el curso yo les mostraba que dependiendo de la densidad va a haber una relación con qué tan opaca está la imagen en esa zona, que de hecho es lo que se aprovecha para generar la imagen en radiología, ¿cierto? La cuestión es que bueno, si bien eso es algo que aprovechamos para generar la imagen, también puede ser un problema para estimar la dosis. Porque entonces va a ocurrir que hay tejidos que absorben mucha más dosis que otros. ¿Sí o no? Además que sabemos que hay tejidos que son mucho más sensibles a la dosis que otros. Porque entre otras cosas, hay unos tipos de células que son mucho más radiosensibles que otros. Es decir, que son más susceptibles a sufrir daños debido a la radiación. Entonces la cuestión es, bueno, ¿yo cómo hago para estimar la dosis en términos también del tipo de tejido que yo tengo? ¿Sí? Y entonces para eso aparece algo que se conoce como la dosis efectiva. Entonces la dosis efectiva en últimas lo que busca es estimar una dosis, ¿cierto?, sobre el tejido particular sobre el cual estamos irradiando, que además me permite de alguna manera estimar cuáles pueden ser los posibles efectos estocásticos debido a esa dosis que le estoy entregando. Que está ponderada según qué? Pues el tipo de tejido, su densidad, el tipo de células que hay allí, qué tan radiosensibles sean o no, ¿cierto? De alguna manera, miren que todo este tema del cálculo de dosis está orientado a una cosa muy particular, que es que pues de alguna manera buscar estimar cuáles pueden ser los posibles efectos de esa radiación, ¿cierto? De ahí que, como ustedes van a encontrar en su trabajo, pues hay una serie de estudios de tipo internacional que lo que buscan es de alguna manera estimar cuáles son las dosis umbrales, pues, de las cuales yo no me puedo pasar con el objetivo de no generar daños en la persona. En general, ¿qué es lo que hace la dosis en el ser humano? Porque nosotros digamos que el hecho de recibir dosis no solo cuando voy al médico que me tomen una radiografía o cuando, bueno, estoy sometido a algún tipo de tratamiento que la involucre. Nosotros todo el tiempo estamos recibiendo dosis, estamos recibiendo radiación.
a través del sol, a través de muchas fuentes. Eso ya lo vimos atrás, ¿cierto? La cuestión es cómo hago yo para estimar cuánta dosis extra yo le puedo entregar al cuerpo sin que pueda generar un daño. ¿Sí? ¿Que ese daño es de qué tipo? Estocástico. ¿Sí? ¿Por qué es de tipo estocástico? Porque es de tipo probabilístico. ¿Qué significa? Puede que yo le entregue a un paciente una dosis en particular y no pase nada. ¿Cómo puede haber otro paciente que de repente empiece a tener signos inmediatos? ¿Sí? Como muchos que dicen, bueno, por ejemplo, en el cigarrillo, cuando fuman, en el cigarrillo se desprenden algunas partículas alfa. Son partículas pesadas que interactúan directamente con todo el tracto por donde pasa esa vaina, ¿cierto? ¿Hay posibilidad de generar cáncer? ¿Sí? Hay personas que les puede ocurrir con que lo fumen 2 veces ya se puede empezar a generar un daño. ¿Que se ve inmediato? No. ¿Cuánto tiene que pasar para que se vea el daño? Depende. Depende del tejido en el que preciso se generó, depende del tipo de células que hayan allí, depende de muchas cosas. ¿Sí? Y miren que es curioso, ¿no? Porque pues muchas veces uno habla de toda esa cosa y bueno, hay que cuidarnos y toda la vaina. Pero miren que por ejemplo el cáncer, el cigarrillo, que uno dice, bueno, una de las drogas aceptadas socialmente y es una de las que generan radiaciones más fuertes, generan partículas alfa. ¿Y se acuerdan el factor del peso que tenía al final? ¿De cuánto? 20. De 20. Imagínense ese factor de multiplicación de dosis. Es muy alta. Entonces miren que ese es, digamos, que el objetivo de todo esto. ¿Cómo hago yo para estimar esas vainas? ¿Sí? Y básicamente para eso pues vamos a hablar de dosis efectiva. ¿Qué es eso de la dosis efectiva? En última, lo que nosotros vamos a hacer es tomar ya lo que hemos calculado hasta atrás, que es la dosis equivalente. Entonces ya la dosis fue pesada según el tipo de haz, ¿cierto? Y ahora la vamos a pesar según el tipo de tejido. ¿Listo? Entonces cada tejido tiene unos pesos diferentes. Entonces yo lo que voy a decir es, pues mire, la dosis efectiva entregada, ¿cierto?, sobre una región en particular, pues va a ser igual a la dosis equivalente entregada en ese tejido por el peso que tenga ese tejido. ¿Sí? Y entonces uno se va a encontrar, estos pesos en general pues son calculados de diferentes maneras. Hay muchos estudios a nivel mundial de eso, donde lo hacen a través de métodos computacionales, a través de diferentes tipos de cálculo, y nos entregan tablitas como estas, donde nos dicen, dependiendo del tipo de tejido, pues hay un factor que de alguna manera me pesa esa dosis que estoy entregando. ¿Según qué? Pues según la capacidad que tengan las células, por ejemplo, de recuperarse, ¿cierto? Según, pues, bueno, las condiciones particulares de cada tejido. Entonces ahí nos damos cuenta que según el tipo de tejido pues va a haber un peso diferente, ¿cierto? Ahí nos damos cuenta que hay tejidos mucho más sensibles que otros, ¿cierto? En particular, por ejemplo, gonadas, nos damos cuenta que ese factor, ese peso es mucho más alto. ¿A qué puede deberse eso? Que allí hay reproducción celular más alta. Si yo genero un daño sobre una de esas células y esas células se siguen reproduciendo, ¿qué pasa? Pues me empieza a generar células dañadas, ¿cierto? Que hay veces que la célula sola se da cuenta, bueno, hay un daño, no me sigo reproduciendo. Y eso es casi que lo que siempre ocurre. Pero hay momentos en, bueno, hay cierta posibilidad, hay cierta probabilidad que la célula no se dé cuenta de eso y simplemente se siga reproduciendo con ese daño. Que es donde aparecen, pues, los más llamados tumores y todas esas cosas de las que tanto miedo nos generan, ¿cierto? Obviamente, pues hay otros tejidos que de repente pues tienen unos pesos mucho menores y tienen que ver pues nuevamente con esas características particulares de esas células de allí, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo si quiero encontrar
la dosis efectiva. Primero, determino la dosis que haría en aire, ¿cierto? Que eso es lo que, bueno, que eso lo hago a través de ¿qué? De la exposición, ¿cierto? La exposición, entonces, es la medida que yo hago directa en aire, ¿cierto? Una vez yo tengo la exposición, ¿qué hago? Repetí. Acá. Entonces calculo la dosis en rad. ¿Por qué? Pues digamos que el factor es claro. Rápido, simplemente multiplicarla por una cantidad. Una vez yo la tengo la dosis en rad, ¿qué hago? Pues la paso a Gray, ¿sí o no? Yo sé que 100 rad es igual a un Gray. Digo, listo, ya tengo más o menos eso claro. Cuando yo ya tengo esa dosis, ¿qué hago entonces? Yo digo, listo, bueno, vamos a encontrar el equivalente según la calidad deseada. Y entonces yo digo, bueno, listo, pues yo tengo la dosis, bajo sus características, vamos a buscar cuál es el peso. En general, ustedes lo que trabajan son fotones, ¿cierto? Pero podrían haber otros pesos diferentes. Entonces hay que, pues, conocer tablitas como estas. Si quieren, tomen una fotito porque en el trabajo yo les pongo algunos haces distintos. Les pongo neutrones, les pongo algunas cosas que, si bien, pues nuevamente, no es que ustedes se lo van a encontrar en su práctica, pues en últimas es simplemente reconocer de pronto que existen otros tipos de haces, ¿no? que pueden aparecer allí. Listo, una vez yo tengo entonces la dosis equivalente, ¿qué hago? Pues ahí ya me voy a calcular la dosis efectiva. Ahora sí, esa es esa dosis que le estoy entregando al tejido en particular, ¿cierto? Y entonces yo digo, bueno, dependiendo de la zona en la cual yo estoy tomando la imagen, se pueden irradiar diferentes tejidos, ¿cierto? Y entonces, pues básicamente lo que yo voy a buscar es todos esos tejidos que fueron irradiados y los voy a pesar según el tipo de tejido y según la dosis equivalente que yo les estaba entregando. Y al final pues hago todas las sumas y ya encuentro la dosis efectiva que entreguemos el tratamiento. ¿Listo? Bueno, rápido, a ver, para calentar. Esto es notación científica. Esas cantidades en notación científica, ¿están por favor? 45 por 10 van 3. No me hayan empezado. ¿Cómo debe ser la notación científica? ¿Cuál es la? Un número entre 0 y ¿qué? Entre 1 y 9. No, 1 menor a 10. Multiplicado por una potencia de 10. Entonces el primero, ¿cómo quedaría? 4,5. Ah, 4,5. No, 4. Pero es 45 por 4,5 por 10 a la 4. Ah, está la 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. El último. Este está bien. Pues ya Bye. está notación científica y está bien. Este de acá, ¿cómo quedaría? 8. 1.43 a las 7. a la 8, sí, a la 8. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A la 8. Es que lo más inteligente Este, es ¿cómo favor. quedaría? A la menos Ajá. 5.44 por 10 a la 5.44. A la menos 3, 2, 4, 6. a la menos 9. No, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este, ¿está bien? Sí, ahí está bien. No. ¿No está bien? No, no porque No porque es negativo.
Es negativo. Listo, supongamos que este no es el punto de 1000. Supongamos que eso es una coma decimal. ¿Cómo lo cuadro para que quede bien? Esperen, al revés. Supongamos que este es un punto de 1000 y no una coma decimal. Entonces, ¿cómo lo arreglo para que quede bien? O sea, claramente tiene que quedar 8,507. ¿Cómo lo arreglo? Que acá están 8507. La Lleva resta los ceros. por 10 a la 2. Por 10 A la menos 2. A la menos. Solo corre uno. No, tendría que Sí, ser. solo corre uno. O sea, si fuese este, simplemente yo corro 1, 2, 3. Entonces me queda por 10 a la 3 positivo. ¿Cierto? Pero como ya hay un menos 5, mismas bases iguales exponentes. ¿Cierto? Entonces, 3 menos 5, menos 2. Positivo. Y listo. ¿Listo? Ya he recordado todo eso. ¿Sí? Eso es pues en últimas pues notación científica. Ojalá fuera sin taller. ¿Así? Porque eso está positivo. ¿Sí? O sea, está bien. Bueno. Y no lo va a convertir esa. Bueno, estos son básicamente los prefijos, recuérdenlos, y las con eso. Lo envías al grupo por Ceci, pero sin. Ah, toma. 10 a la menos 1, el centi, el mili, micro, nano. Pilas con esos prefijos porque pues a veces se les olvida. Wit ya los envía al grupo. Ya. Ay, me he llamado a contar, esto está mal. Ay, pues Betty. No, es que Arreglen la Después que porque Y después lo que queda mal es que porque uno hace el trabajo. Porque uno pone taller. no, pues yo les dije de inmediato. Si ustedes se equivocan en el parcial y de inmediato lo corrigen, no pasa nada. Bueno. Que aprendieron física a malla. Ah, que pucha, no se ve. ¿Qué es eso? Toca bajarlo un poquito. Toca bajarlo, amor, Ángel, No, bien alto que me por da. favor. por favor. Quédese ahí toda la clase. Ay, ay. Ya se ve. ¿Qué? ¿Cuánto miren? Supongamos que yo voy y mido, Intensidad. yo voy y mido El grandote. una tasa de dosis El grandote. de 25 miliarad por hora. ¿Sí? Si es radiación gamma, entonces son fotones. ¿Sí o no? ¿Cuánto equivale esa lectura a milisievert por hora? Entonces miren, ese milirad por hora es que la dosis medida directamente. Ven que ya hice la conversión de exposición a dosis. Solamente que pues la dejé en rad. ¿Qué fue lo que hice para pasar de exposición a dosis? Se multiplicó por el 0.86. Sí, 87. Más errores. Pero después queda mal. Después en el parcial, si nos mete el 87. Ah, si se equivocan por el 86, no pasa nada. En el parcial. Está quedando todo grabado. El problema es que se equivoquen por un 20 o algo así, pues ahí sí grave. Bueno, entonces, la pregunta es, esa tasa de dosis que yo hoy mido de manera directa, ¿a cuánto equivale en dosis equivalente? Pues tasa de dosis, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, ¿qué tenía que hacer yo para pasar de RAD a Grace? Pues según esa la comisión.
Multiplicar. De rad, ahí, busquen ahí rápido. Un rad equivale a Bien, un gray equivale a 100 rads. Sí. Listo, hagan la conversión. Entonces, lo primero es pasarlo a grays. ¿De cuánto era la? Ya me devuelvo. 25. ¿De cuánto es? 25 milirrads. Ah, sí, Entonces, lo primero pues pasan los rads, ¿no? Esos son milis. Cada para que queden rads normales. 87. por 10 a la 3. Tú me dices, a ver, ¿Cómo podemos empezar desde cero? yo llevo con el primero. Entonces tiene 25 por hora, ¿cierto? Por. Entonces, ese es un. Perdón. Es un submúltiplo, ¿cierto? En rads normal, pues yo sé que un rad es igual a ¿cuántos milirad? 1 por 10 a la 3, ¿cierto? Son 1000. Listo, entonces pues miren que simplemente construyo el factor de conversión, simplifico unidades, y esto pues me daría simplemente 25 por 10 a la menos 3. Está dividiendo, entonces lo subo con el menos. Y me quedaría ahí en rad por hora. Me olvidé de las horas porque pues igual tengo que llegar a horas, no me importa. Ahora, ¿cómo convierto eso a grays, por ejemplo? Entonces yo digo, bueno, 25 por 10 a la menos 3. Pero ahí todavía no está en notación científica, ¿no? ¿Cómo me quedaría en notación científica? 2,5. Vamos practicando todo. 2,5. Listo, 2,5. Muy bien. A la menos 2. ¿Todos vamos bien? Hice el factor, hice la conversión, ¿no? 25 para convertirlo en notación científica es 2,5 por 10 a la menos 1. A la ¿Sí? 1. A la 1, perdón. A la 1. 10 a la 1 y 10 a la menos 3. Sumo los exponentes. 1 menos 3, menos 2. Y ahí está. Listo. Ahora, 2,5. Sí. 2,5 por 10 a la menos 2 rad por hora. Listo, ¿cómo convierto esto a grays? ¿Cuánto equivale un grade? ¿Cuánto vale Un gray. A 100. Un grade vale Un gray son 100 rad. O mejor, vamos a ponerle en notación científica 1 por 10 a la 2. Entonces, claro, este 2 sube como menos 2, ¿cierto? 2,5 y 1, pues nada, 2,5 por 10 a la menos 2, menos 2, menos 4. ¿Vamos bien? Ahí se sumó. En la de arriba se restó.
Es que lo que hizo fue convertir, porque estaba en 2050, tiene que quedar como tal en notación científica. Al pasar la notación científica va a restar exponentes. 1 está positivo, 10 positivo, 10 a la 1 y el otro pues menos 10 a la menos 3 da 10 a la 1. En el En el 25. 25. O sea, se mueve la coma. No se le niega nada. Miren, esto es como si fuese 25 en últimas es 2,5 por 10 a la 1. Y eso está multiplicado afuera por 10 a la menos 3. ¿Sí, no? Ya, claro. Entonces eso es 2,5, 1 más menos 3. Pilas, eso fue lo que hicimos en el primer corte. Me extraña. Creo que no hizo eso. Los tiene confundidos. Listo, y ahora para hallar en Ciber, ¿qué hago? Eso es la dosis en qué? Me devuelvo entonces. ¿Necesitamos es la dosis efectiva? No, la dosis equivalente. ¿Cierto? ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar por el factor de peso según el tipo de radiación. Como es fotones, porque es gamma, el valor es de 1. Me devuelvo acá. Yo digo, listo, mire, la dosis equivalente, que le poníamos la variable h, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? Al factor de peso por la dosis que acabamos de medir acá. Bueno, en este caso pues es tasa, entonces es tasa. Que uno le pone un puntico de arriba para decir que es tasa. ¿Sí? Entonces es igual a ¿qué? Pues a 1 por todo eso. 2,5 por 10 a la menos 4. ¿Sí o no? Y a esto acuérdense que ya cuando hablo de dosis equivalente, entonces yo ya no hablo de Gray, sino que hablo de ¿qué? Milisieverts. Sieverts. De sieverts. Y pues nuevamente por hora. Pero ese peso no tiene unidad. No. Esa dimensión. Listo, y si quiero que esté en milisievert, ¿qué hago? Lo convierte. Muchas conversiones. 10 a la Ahí va. menos 3. 2,5 por 10 a la menos 4 sievert hora por. Entonces, un sievert es igual a 1 por 10 a la 3. ¿De acuerdo? Simplifico. ¿Cuánto me da? 2,5 por 10 a la 1. Cara de perdido. Menos 1, ¿no? Porque está en menos 4. Listo, ahora hagan esto. ¿Qué? Pero es que está marica, estoy medio dormido. Es que yo estoy confundido por la diapositiva de la dosis efectiva, de la dosis. Nos despertó. La primera. La dosis La equivalente. dosis La equivalente, ¿la puede pasar? Solo que ya lo último no de hacerlo por dar la menos 3. Entonces, ¿qué hora? Es que lo que yo entendí es que Q equivale a la cantidad de carga, ¿sí? Y la D es unidad de masa. Ahí no daría otra unidad diferente. Ah, no, pero eso es para exposición. Espérame porque acá se me fue esto copiado. Miren acá.
La equivalente es igual a ¿qué? Al peso por la dosis. Ah, ok. No, yo ¿Sí? estaba Que confundido esto, con la bueno, de- lo que pasa es que esto se conoce como un factor de calidad. ¿Sí? Es un factor de calidad. Por eso les hablaba mucho de la calidad del as. Ese factor de calidad en últimas es una cantidad que me dice cómo es ese as. ¿Sí? Entonces si quieres, Sí, es que me piénsalo en confundí con términos eso. de esta. Claro, es la calidad del as por la dosis, ¿cierto? Pero en últimas yo lo estoy de alguna manera normalizando un factor de este estilo. Sí, es que si uno hace la de arriba, queda en otra unidad totalmente diferente. No, pero esto no es carga, esto hace referencias a la calidad. A la calidad. Sí. Y ese queda igual. Uy, no, yo veo pantalla. Listo, hagan el último acá con Micro. Yo veré. Exonerados del... ¿Me obliga? Bebé, es que yo lo estoy grabando. Ajá. Sí, todo. Me tiene harto sus errores. La cojera, el parche quedó en video. ¿Y cómo es del parcial? Pues estos son los para nosotros, pero es por si tenemos alguna. ¿Quedó mal, Ben? Sí. Es que cuando lo tomas de frente, La luz de acá. O sea, Willy me dijo que no sabía tomar fotos. Me molesta. Y ese cordón tan lindo. Sí, 6. Ah, sí. Un rad son 100 milirad. ¿Cómo? 100 milirad. Me perdí. Un rad. ¿Cuántos milirad? No, pues a las 6. O si quieres, Un rad, ¿cuántos milirad son? Un rad, ¿cuántos milirad son? A las 6 y media. Pues uno por... Sí, son 1000. Son 1000, 1 por 10 a la. En notación científica, 1 por 10 a la. O sea, hay que hacerlo todo igual hasta acá, solo la última parte que Solo la última parte está bien. Creo que el de arriba quedó mal. El A. ¿El de qué? Un milirad no es 1 por 10 a la menos 3. pero A raro. las 3. O sea, si tú le dices así, claro. Ah, no, al revés, sí, sí, sí. Sí, está. Así está. Ángel O siempre sea, tú ando. podrías ponerlo aquí igual. Es raro, no da. No podría ser claro. Un milirad es igual a 1 por 10 a la menos 3 rad. Ah, ok. ¿Cuál es lo mismo? O uno puede decir, mire, en un rad caben 10 a la 3 milirad. O sea, en últimas, básicamente va a ser todo igual hasta acá. De ahí. Amor, hoy David está de un chistoso. Me tiene harto sus errores. A ver, es que el micro ya es un múltiplo, o sea, ya es 0,01. Tienes la foto, ¿no? Es que el micro ya es negativo, es como 0,00.
No estaba preguntando. Pero listo, ¿sí o no? Yo también estaba preguntando. ¿Tiene algo para usted? Con las convenciones Yo estoy ahí todo huevado. O sea, A no- medio. Es igual, sí, todo es igual. ¿Qué es lo que cambia? Aquí al final ya no lo paso a mili, sino a micro. La micro. Ya, entonces acá no es a las 3, sino a las 6. A las 6. Y listo. A la menos 6. No, a las 2,5. A la menos 6. la primera parte, ahora sí. A la menos, a ver si lo colocas abajo. Si lo pones abajo, sí, es a la menos 6. Hagamos un ejercicio ahorita. Pues este es un ejemplo. No, ahí no están Pues eso. Hagamos unos 4 Sí. Empecemos con el primer punto del taller. Mira, Profe, puedes tomar uno de esos donde toma lo del peso, o sea, lo del tejido y eso, la tablita que nos mostró, por favor. Donde tome peso del tejido. Pero es que lo único que cambia es multiplicar por el número. ¿Sí? Disculpa. Qué vergüenza. ayuda. A ver, ese de ahí. No. Entonces ahora les doy la tasa de exposición Eso, algo así. y eso sí me van a decir cuánto es la dosis en aire. ¿Sí? Tenemos que tenemos que llegar a las exposiciones. Ya lo tienes, mira. Milirrengen por hora. Ya tienes la exposición, ahora solo tienes que pasar a dosis. Dosis. Tocaría pasar los milirongers a rongers y multiplicarlos por 185. Sencillo. yo no entiendo. Es que el. Ángel, explíquenos. ¿Por qué no lo haces al frente? Pues es que la dosis. Ahí hay un marcador verde. Mira ahí, hay marcador. ¿Ves? Sí. Ángel. El profe Ángel. Papá, tengo chichi. Profe, tengo chichi. Que lo intenté, no, pues. Bueno. ¿En qué clase estoy? Está Juan. ¿Qué día soy? Estamos en 10. Sí. Si va abajo iría negativo, son los que explicaban, ¿no? No, porque mira, Milirrengen, ¿cuántos miligramos? Sí, más o menos. Sí, entonces. Inicialmente tenemos que pasar los milirongers a rongers, ¿sí? Entonces hacemos una conversión normal, donde el milironger pues vale 10 a la 3, por lo que son 1000. Y entonces quedaría 15 por 1, 15 por 10, como este está dividiendo, se pasa a negativo. Entonces queda hasta el momento así, en rongers. Y ahora para sacar la dosis, Además que maneja su Berlis. 7,
Entonces para encontrar la dosis se multiplica 0,87 por los 15. No sé cuántos. Sí, ese es el El que valor. podemos equivocar es el 86. Va a ser 0,86. No, eso. Ah, ya. Esa es la dosis del Grey. ¿Y muy qué unidad? Ya es en... Sí, esa es Se quedaría en gris. Se queda en rato. Un rato. No, rato. No, Rat, era. Pero es minúscula la E. Listo. Pues obviamente en RAT por hora. Por horas. Sobre hora, sí. Porque mira que entraste con mi celular. Se comió la hora. Listo, ahora para pasar la milirrat por hora que. Es la misma tabla. Bravo, profe. Ay, ayer te extraño. Me tiene harto. Ay, nena. Ángel tiene un punto en el parcial. Es que Ángel sí. Tienes un punto en el parcial, amor. ¿Y cómo es en pareja? ¿Y cómo es en pareja? Me tiene harto con esa mala vibra. ¿Cómo? Ah, bueno, exacto. Calma que pasar anotación. Ese 15 por 10 a la menos 3. Sí, claro. Aunque pues que lo hiciera allá o que lo haga acá, pues da igual. Sí, usted lo podría hacer más bien pasar esta anotación científica. Usted queda 1.305 por 10 a la 1 y ya se salva. Ya estás. Ya estás ubicándote en la clase. Ya se va a acabar. ¿Ya se despertó? Sí, ya se despertó. Vas a hacer el segundo. Con ánimo. Vaya, vaya, haga el Listo, ¿qué hago para otro. pasar la Grace? Hágale. Juan, ¿qué Juan quiere pasar? Profe, Juan va a pasar. Después sería cambiar el. Pase, el 10 a Juan. la menos 3 Me por dice 10 a la profe. menos 6. Un punto. No, es Bueno, que hay que positivo. pasar la Grace. 10 a las 6. Ah, es que es un break. Vaya, vaya. ¿Qué hago antes para pasar la Grace? Dos, ¿qué hago antes para pasar la Grace? Ah, pero es micro Grace. Ahí se hace la conversión que vale 100 rats. Equivale a un Gray, entonces ahí se hace la... Exacto, entonces mira que puedes coger ese 13.05 por 10 a la menos 3 que estaba en RAT y ahí hagan la conversión a Gray. ¿Sí o no? Ay, maricas.
Dos. Pero habla, habla. Pero habla. Tú puedes hablar y explicarlo. Ay, Dios mío. Bueno, dice que un Grey equivale a 100 rats. Sí, eso sí lo tenemos claro. Sí, ahí. Sí, hasta ahí vamos bien. Entonces, en este punto lo tenemos en rat todavía. Entonces lo convertimos ahí. Entonces, si un Grey equivale a 100 rats, 13,05 rats. Si es una regla, ¿A cuánto equivale? es que eso es loquísimo. Entonces, esto quedaría maybe en 13,057. ¿Cuánto? 0,135. Profe. Ángel merece un punto en el paseo. ¿Qué me hizo? ¿Tú vas en pareja? ¿Sí hasta ahí? Me hace, es como descarada. Y entonces ahí como lo están pidiendo en este, Ahí sí ya. entonces como esto está por... Estamos 10 a la menos 3. Sí, me perdí. Por 10. Es convertir eso a micrograys. Entonces micrograys son a las 6. Entonces eso se suma a la 3. Es como tras de los Sigue niño silencio. ¿Cuántos? Aquí está mi progreso. Amigo. No aprende nada. Entonces esto se cancela y 6 menos 3 da 3 positivo. Entonces quedaría 0,135 por 10 a la 3 micrograys. Bravo, profe. Que hayan entendido. Miren, pilas pues ahí, o sea, son factores de conversión casi todo el tiempo. Más bien, todo el tiempo son factores de conversión, porque en últimas cuando yo cambio de una unidad a otra, lo que estoy haciendo es un factor de conversión. ¿Sí? Que acá lo ilustró a partir de una regla de 3, pues en últimas es equivalente a sacar un factor de conversión. Bueno. Si pensaban que eran 6, weón. ¡Yay! Marica, no puedo dar más de eso. Tienen el asunto que escriba, pues intenten escribir bien en los parciales, uno a veces se confunde leyendo. 6G. Caso de me haces escupir el café. Me queda más bonita la mía. Esta noche hay premio. Puedes pasar al tablero. Pobrecito. Te lo ven que llega así todo. Bueno, Hagamos uno en taller. Pues, así sea un... Tomémonos media hora para hacer el taller, para adelantar el taller.
Así sea uno, porque la verdad no sé. 20. No, Ay, no, ña, ña, ña. Listo, comiencen a trabajar en el taller. Listo, profe. ¿Podemos ir al baño